de este adolescente. Y bueno, ahí está la información. Y bueno, en otro tema, ahora me vengo de este lado de la mesa a platicar con quien esta mañana nos visita. Nos visita Esquivel Cruz González. Él es coordinador de Vanguardia Progresista del Partido de la Revolución Democrática. Recordemos y le comento, el PRD tiene, ustedes le llaman de una manera, usted lo puede comprender, el PRD tiene diferentes grupos políticos internos, cada uno de ellos con sus propósitos y cada uno de ellos con su concepto de ideología partidista, aunque el PRD marca una sola, pero bueno, ustedes tienen esta forma de conducirse y de trabajar dentro de su partido. Para que el auditorio nos contemple mejor, ¿qué es este Frente Progresista? Coméntenos. Sí, bueno, mi nombre es Esquivel Cruz, soy coordinador estatal de Vanguardia Progresista, una expresión política que está al interior del, como lo decías, Partido de la Revolución Democrática, y bueno, parte de los trabajos que venimos realizando en diversos municipios donde tenemos presencia política y desde luego donde llevamos representación popular, como es el caso de Felipe Carrillo Puerto. Tenemos una propuesta en el Cabildo, en la planilla del diputado con licencia José Esquivel Chacmesh, para la presidencia en Felipe Carrillo Puerto. Pues llevamos a un compañero en el Cabildo que se llama Isidro Wesh, que es la representación de Vanguardia Progresista. Es un equipo político al interior del partido, pues puesto que traemos una dinámica de trabajo social, y actualmente en el estado traemos un trabajo muy importante que tiene que ver con el tema del agua. Fui diputado por 3 días. ¿Ah, sí? Sí. ¿En este congreso? En este congreso, ¿supliendo a quién? A Emiliano Ramos. Dios, qué historia de la de Emiliano, ¿verdad? ¿Cómo ve usted? Pues nosotros desde aquí, desde lo lejos, tan claro como ustedes lo ven. ¿Verdad? Tan claro como ustedes lo ven. Ya me imagino. Entonces, mi trabajo siempre ha sido en el activismo social, defendiendo los derechos humanos. Eso ha sido mi trabajo en los últimos 18 meses de mi trayectoria política. Hemos abanderado el tema del agua, que principalmente donde está privatizado el agua en Quintana Roo, como la zona norte. La zona norte, como es Playa del Carmen, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, y estamos más en esos municipios donde está privatizado el agua. Entonces traemos una lucha, después de ayudar a mucha gente con los juicios de amparo, que hemos tenido muy buenos resultados. Esto no es un tema mediático, ha sido un tema con resultados concretos que se ha beneficiado muchas familias. ¿Ya han avanzado? Sí, por supuesto. Tan es así que me di la tarea de investigar y de ver hasta dónde podría llegar ese tipo de descontento social, porque en un momento dado pues es un tema que puede reventar. Yo decía, no me puedo pasar toda mi vida haciendo amparos, ¿no? El problema no está en la concesión, el problema está en la ley de cuotas y tarifas del agua en Quintana Roo. Sí, el problema no es quién la venda, es correcto, sino los costos en los cuales la vende, que resultan ya insostenibles para la sociedad. Es correcto. Entonces, con esa conclusión, pues bueno, yo tomo la tarea y la iniciativa de hacer una reforma a la ley de cuotas y tarifa del agua en Quintana Roo. Y pues bueno, tomando en cuenta las leyes del Estado, la ley de participación ciudadana te pide que para poder presentar una reforma o una iniciativa tendrás que llevar o por lo menos tener el 2.5% de respaldo ciudadano. Hicimos el trabajo, presentamos la iniciativa con puntos muy importantes, muy estratégicos, que es lo que ha estado golpeando el bolsillo a los ciudadanos. Juntamos 19,554 firmas en los 2 municipios, tanto Playa y Benito Juárez, que es donde está las cosas que está a punto de reventar. Donde ahí se concentra más el correcto, sentimiento social. Así es. Entonces nosotros presentamos
esa iniciativa a través de mi compañero de fórmula, que en su momento lo presentamos el 23 de marzo, lo presentamos en la sede del Congreso en Cancún, presentamos con las firmas correspondientes, con todo lo que lleva esa iniciativa está ingresado. Posteriormente, pues después del jaloneo interno, la selección de candidatos, obviamente él pide licencia, y pues yo estaba compitiendo por un cargo también, y pues bueno, se me presenta esa oportunidad de estar un rato en el curul durante 3 días, y pues bueno, la verdad es que fue un espacio importante para mí. ¿Y en 3 días pudieron hacer algo? En 3 días hicimos muchas cosas. ¿En esta materia se pudo? En esa materia me despido en el Congreso y en el Pleno, mediante un punto de acuerdo en el Congreso, porque pues fui parte de la Comisión de Hacienda, reformamos la ley de impuestos sobre hospedaje, también aprobamos 17 cuentas públicas del gobierno del estado y algunos organismos descentralizados. Pero en materia de esta ley que usted nos habla, justamente el día lunes, cuando es el día 16 de abril, me notifican que debo regresar o debo dejar el espacio. Dios. Pues en ese momento empiezo el cabildeo de manera rápido, y en la tarde, a las 5 de la tarde, teníamos sesión de pleno, y aprovecho de manera muy rápido, ingreso a la iniciativa y le doy lectura en pleno, y es donde hago el llamado a los diputados, que pues me despedía en el Congreso, pero mi iniciativa quedaba. Entonces era un punto muy importante. ¿Qué trae esta iniciativa? Lo que tiene, por ejemplo, la ley de cuotas y tarifa, en el artículo 7º, dice que mensualmente se irá incrementando el costo del suministro del agua en función del índice nacional de precio al consumidor. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que por cada peso que suba la canasta básica, aumenta el costo del suministro del agua. Si qué masacre, ¿no? Sí, definitivamente. Si sube el costo del suministro de electricidad, también el agua sufre incremento. Y también si incrementan el salario mínimo, que eso casi no sucede, también incrementa el costo del suministro del agua. Entonces, ¿qué propuso usted? De ese artículo no necesita del gobernador, del Congreso del Estado, ni del municipio. ¿Qué propusimos? Derogar ese artículo. Que nuevamente el Congreso del Estado tenga esa facultad de llevar el control. Lo que no puede ser es que mensualmente hay un incremento de 2 pesos, de 3 pesos. No lo siente el ciudadano, porque son de centavos de pesos, centavos y pesos. Pero al final del año, el incremento, se hace una, sí, por supuesto, son como 15 hasta 20 pesos. Y nadie los controla. Pero 15 pesos en función de una tarifa que de por sí ya es sufrida para ellos. Sí, por supuesto. Y entonces, pues eso propusimos que se derogue. Algo que también está sucediendo, por ejemplo, que eso está en esa ley justamente, si te cortaron el servicio del agua, te la siguen facturando como si estuvieras consumiendo el agua. Caso concreto de Felipe Carrillo Puerto, he tenido 2 quejas acá de ciudadanos que no ocupan el servicio del agua. O sea, no hay nadie, porque la casa lo dejaron. No, pues aunque la ocupemos, usted abra su llave, pues aunque la ocupemos, sí, no sale agua. Y entonces te están cobrando, te cobran como si la estuvieran consumiendo. Sí. Entonces hay como una tarifa mínima que representa 10 metros cúbicos, que estamos hablando alrededor de 10,000 litros de agua. Sí. Entonces, y así muchas cosas de esa iniciativa que nosotros lo hicimos. Y pues para nosotros fue algo importante para mí en lo personal y como equipo político, pues bueno, puesto que no es una lucha que estamos inventando, sino más bien
es la lucha de la gente. Oiga, pero en solidaridad, por ejemplo, había ese sentimiento, ¿no? De que incluso uno de los compromisos de campaña de la presidenta municipal, ahora con licencia, Cristina Torres, también que buscando la reelección por ese mismo municipio, era justamente, había hablado de hacer a un lado la empresa que vendía el agua a los solidaridenses. Sí, pero sí, hoy el reclamo social es que no está pasando. Usted nos dice, el problema no es quién la venda, sino la forma como la vende, los costos, la regulación. Nadie está regulando o nadie está queriendo agarrar el toro por los cuernos y decir, espérate, tienes una concesión, sí, pero es una concesión que no te podemos soltar de manera deliberada y que tú a tu libre albedrío puedas manejar sin la conciencia social, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la realidad de las cosas es así. El problema está en la ley, no está en la concesión. Entonces, quienes dicen de manera mediática... ¿Qué tienen que hacer los diputados? ¿Qué tienen que hacer los diputados? Reformar la ley. No hay vuelta, es reformar la ley. ¿Se los pidió usted en la tribuna? Yo les voy a compartir allí el videíto que tenemos el Congreso, ya ves que ya transmiten en vivo, pues ahí está la propuesta, lo pusimos sobre la mesa, ahora la pelota está en el Congreso. Está en la cancha, ¿no? Está en la cancha. Entonces está en el Congreso. La pelota, no la papa caliente, a la claro, que no quiere nadie agarrar. Es correcto. Entonces, en el tema de solidaridad, bueno, concluyo con porque cierro con la tarifa mínima. Entonces, bueno, vamos por 100 pesos mensuales. Dice, ¿por qué 100 pesos mensuales? Bueno, también me di la tarea de investigar los costos en otros estados, como la Ciudad de México, por ejemplo, está a 82 caros, pesos, ¿no? Cada 2 meses. En Mérida, Yucatán, está 62 pesos cada 2 meses. En Campeche es 42 pesos cada 2 meses, que los ciudadanos campechanos se dan el lujo de pagar el agua cada año. Dios. Son 150 pesos cada año. Oiga, es que ¿saben cuál es la percepción? Nosotros en Cancún o en Quintana Roo, zona turística, oiga, pero no todos son hoteleros ni restauranteros, no. Se vive en una zona turística, pero la gran mayoría, la masa, a quien le duelen esos costos, pues es al trabajador. Es correcto. O sea, es que soy hotelero. Si eres hotelero porque trabajas en un hotel, no porque seas dueño de la firma. Entonces creo que la percepción es que socialmente no se dan cuenta que la gran masa, quienes realmente reciben el golpe, son los que trabajan. Por supuesto. Los que dependen del turismo, ¿no? Los que dependen, no los que disfrutan el turismo, porque una cosa es vivir, o sea, vives en Cancún o vives en Solidaridad porque trabajas ahí. Claro. O sea, no vives muchas de las veces porque porque disfrutes estar justamente en esa zona, porque sea tu máximo disfrute, sino porque tienes tu fuente de empleo en aquel lugar. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Reformar la ley. No hay vuelta. A ver, el tema entonces ya está en la cancha. Ya está en. ¿Estará usted pendiente de las? Vamos a estar pendiente en el tema. Pues bueno, los diputados deben de ponerle atención al tema porque no es un capricho mío. Sino eso nace a través de las quejas ciudadanas. Y cuando usted se refiere a reformar la ley, les dejó la tarea casi lista de decirles qué puntos tienen que ser reformados. No hay mucho que discutir, ya están los artículos muy marcados. ¿Los principales? Los principales. ¿Serían cuáles? Los principales, el artículo 7º, el artículo 39 que tiene que ver con el alcantarillado, porque el costo del agua en Quintana Roo pagamos el 35% es de alcantarillado. Y si ustedes ven la ciudad de Cancún, cómo se inunda, pues porque estamos mal. O sea, ¿a dónde están dejando todo ese recurso? Ese es el tema. Entonces, se van a las alcantarillas. Ahí se van. Se van al caño. Ahí se van. Imagínese usted. Entonces, pues es un tema que nosotros lo traemos como vanguardia y así vamos a ir presentando un plan de trabajo de desarrollo social en los diferentes municipios donde nos den la pauta, claro, para poder presentarlo, como en Felipe Carrillo Puerto, en Chetumal, lo vamos a hacer también en las. Pero usted nos dice en la zona norte golpea, pero si revisa usted, como nos decía perfectamente, hasta en Carrillo Puerto se cuecen habas. El problema del agua sigue siendo el talón de Aquiles. Bueno, entre otros temas como la seguridad, pero el problema del agua, si nos vamos a fondo, o sea, sigue siendo
el gran negocio. Sí, por supuesto. O sea, el gran negocio. Y hablamos de esto porque todavía las noticias están hablando de que la ex directora de CAPA enfrenta un quebranto impresionante en esa dependencia, y resulta que son dineros que se quedan allí también en el caño, pero pareciera ser que el asunto del agua da mucho, pero no se aplica los recursos justamente donde tienen que ser asentados, y es en resolver el gran problema de la distribución que tenemos del agua en un estado que es parte de una península, que su cuenca acuífera, o sea, sí también está con pronósticos, pero aún tenemos una cuenca acuífera que nos abastece de manera tan importante, y que tenemos una cuenca pues bastante bondadosa, ¿no? Entonces, muy bondadoso, el problema del agua no tiene que ser nuestro problema, ¿no? El agua es el mejor negocio del mundo, y es algo que vamos a tenerlo como en los próximos años, como para una guerra. Dios. La guerra va a ser del agua. No me lo diga. Sí, se lo digo así porque, claro. Porque el tema de las privatizaciones han venido paulatinamente en todos los sentidos, y pues bueno, eso tiene que ver con la política neoliberal que se está manejando en el país. Pero en el caso concreto de Quintana Roo, que es uno de los estados más caros, la cuota mínima del agua, pero no solamente eso, sino también tiene que ver si tú debes, llega un momento que tu adeudo, cuando se acumula, se vuelve una deuda impagable, pero también se vuelve crédito fiscal. Cuando se vuelve crédito fiscal, puedes perder tu propiedad. No me digas eso. Te pueden embargar la casa, y no lo digo yo, lo dice el Código Fiscal. Así es de que es un tema muy importante. Pues yo, a través de mi medio, de mi página, en estos días vamos a hablar de crédito fiscal y ¿cómo se llama su página? Esquivel Cruz. Esquivel, y usted nos dice que estuvo 3 días en el Congreso. ¿Y qué opinión le merece todo esto que ha sucedido en Cancún? Y que, para fortuna o desfortuna, hay quienes lo ven como una fortuna, otros como una desfortuna, la historia de Cancún y las candidaturas como la que buscaba Emiliano Vladimir Ramos, el diputado que usted suple por 3 días y que después le dicen, bueno, lamentablemente, pues la curul Emiliano regresa otra vez, la candidatura no se dio. ¿Y qué opinión le merece con esta vanguardia progresista? Bueno, nosotros estamos encabezando un proyecto en Benito Juárez con vanguardia progresista. Lo que acaba de decir en un momento, vamos a presentar un programa, un plan de trabajo de desarrollo que permita que sea incluida en el plan de gobierno con José Luis Chanito Toledo. Vamos a poner de pie lo que hoy está de cabeza. El proyecto hoy no es Chanito Toledo, sino tiene que ver con Cancún, con La Paz, con el desempleo que hoy se vive en Cancún. Pero ya han asumido los frentes que Chano va. Chano va. Él es el único candidato. Para nosotros como perredistas y como frente también lo hemos ratificado. Ayer, por cierto, hicimos una conferencia de prensa ayer donde hacíamos puntualmente el respaldo político y total a que Chanito va por la presidencia de Cancún y por la paz en Cancún. Pues bueno, allí está el tema para Cancún. Es una historia que pues todavía está en circunscrita. Por parte del PRD lo tienen más que claro, ¿no? Sí, claro. Por parte de ustedes lo tienen más que claro. Sí. Y pues bueno, Esquivel Cruz, te agradezco mucho que haya estado aquí en Distrito Centro, en el corazón de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto. Y bueno, seguramente pues las campañas políticas, el proceso que ya está a punto de iniciar para presidentes municipales para los 14 de mayo. Para el 14 de mayo está a punto de, todavía el IECRO está en su proceso de resoluciones porque hay mucha historia todavía por contar, pero bueno, incluso la que compete al PRD por esta historia de José Luis Chanito Toledo, que está en tribunales, por decirlo de esta manera, aunque el PRD pues haya ya confirmado que Chanito va justamente con esa leyenda. Como Chacmesh en Felipe Carrillo Puerto. Sí, precisamente por hoy estamos en Felipe Carrillo Puerto. Vamos a tener un encuentro de líderes de vanguardia progresista a las 11 de la mañana aquí en Felipe Carrillo Puerto, pues para ir afinando detalle por el tema de la estructura y ahora sí que avanzando en el tema para lo que viene. Yo creo que estamos convencidos que vamos a hacer un buen gobierno en Felipe Carrillo Puerto y con Chacmesh.
Pues bueno, en la primero hay cabeza. que ganar las elecciones. Muchísimas gracias, Gina. Gracias por el espacio. No, hombre. De verdad, ha sido un gusto estar aquí. No. Muchísimas gracias. Este es su centro y siempre que haya algo interesante por decir, aquí están las puertas abiertas. De la misma manera. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenos días.